Hoy vamos a hablar sobre los cilios y los flagelos. Mi grupo está conformado por Edgar Jesús Pérez Ramos, Vanessa Esquivel Apaseo, Edith Montserrat, Camila y Juan Herrera. Para dar inicio a este tema, voy a decir qué son los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos son prolongaciones movibles de aproximadamente 0,5 micrómetros de diámetro, presentes en la superficie de muchos tipos de células. Su función es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido. Los cilios son cortos y numerosos, mientras que los flagelos son largos y escasos. Ambos presentan la misma estructura, pero diferente tipo de movimiento. Las células epiteliales del tracto respiratorio utilizan los cilios para trasladar moco junto con partículas de polvo o células muertas. Los cilios son expansiones celulares filiformes. Esto quiere decir que tienen forma o apariencia de hilo. Suelen disponerse densamente empaquetados a modo de césped en las superficies libres de numerosas células. Como su principal función es el desplazamiento de fluidos, este tipo de movimiento que presenta el cilio es de látigo, es decir, es de manera sincronizada, produciendo una especie de ola que desplaza el fluido hacia una dirección paralela a la superficie de la célula. Se han demostrado numerosos cilios, denominados cilios primarios, secundarios, terciarios, entre otros, a los cuales la mayoría de estos cilios no son movibles y se le llegó a pensar que los cilios no eran funcionales. Sin embargo, se observó que la membrana ciliar tenía numerosos receptores y canales iónicos, por lo que se le asignó un papel sensorial, por ejemplo, receptores olfativos en cilios dendríticos. Existen numerosas moléculas en el interior del cilio primario que transducen señales, además de sustancias químicas que pueden detectar el movimiento de fluidos actuando como mecanorreceptores, dando a conocer la información de los flagelos. Los flagelos son similares a los cilios, pero mucho más largos, con una longitud de 150 micrómetros y un poco más gruesos. Su principal misión es desplazar a la célula. También son diferentes a los cilios, puesto que se desplazan el líquido en una sola dirección paralela al propio eje longitudinal del flagelo. Son fuentes en células movibles, como ciertos organismos unicelulares y gametos masculinos. Después de conocer principalmente qué era un cilio y un flagelo, damos paso a conocer la estructura de los cilios y los flagelos. En un cilio o flagelo se pueden distinguir las siguientes partes: el eje o axonema, cuya flexión produce movimiento del cilio o flagelo, la zona de transición y el corpúsculo basal, mejor conocido como cinetosoma. Para conocer un poco más sobre estos puntos, el eje o axonema consta de 9 pares de microtúbulos exteriores que rodean un par central. A esta disposición se le conoce como un sistema de 9 por 2 más 2. El par central de los microtúbulos contiene 13 protofilamentos típicos, pero parejas externas que comparten protofilamentos. Los cilios primarios carecen de par central. A uno de los microtúbulos de cada par periférico se le denomina como túbulo A y al otro túbulo B. El A es un microtúbulo completo, mientras que el B contiene solo 10 u 11 protofilamentos propios y 2 o 3 compartidos con el A, para después dar a conocer la zona de transición, a la cual corresponde a la base del cilio o flagelo. Es el par de microtúbulos centrales que interrumpen y en su lugar aparece una placa basal. Para concluir, dar paso al corpúsculo basal o cinetosoma, la cual los microtúbulos se originan por una polimerización a partir de una estructura localizada en el citoplasma, es decir, la célula del periférico denomina al cuerpo basal. La estructura del cuerpo basal es similar a la de los centriolos, es decir, 9 tripletes de microtúbulos que disponen formando una estructura cilíndrica que carece del par central.
es decir, un sistema de 9 por 3 más 0. En cada triplete solo uno de los microtúbulos contiene una forma completa y los otros dos comparten protofilamentos. Se pueden distinguir en dos zonas. Zona distal, formada por 9 tripletes de microtúbulos, de los cuales solo uno es completo. Zona proximal, con una estructura de una rueda de carro y con un cilindro central de material opaco en el que parten 9 láminas radiales. Y bien, para continuar vamos a dar paso al movimiento de los cilios y flagelos. Cuando los cilios o flagelos se separan artificialmente de las células, continúan moviéndose hasta que acaban las reservas de ATP. Esto implica que tienen una movilidad intrínseca. El movimiento se produce por desplazamientos de unos microtúbulos sobre otros. Las proteínas nexinas y los radios proteicos son los que impiden que el flagelo se desorganice. El movimiento de los microtúbulos está producido por la dineína, un motor molecular, puesto que es donde se produce la hidrólisis del ATP. La dineína se ancla con su zona globular al microtúbulo B y con la zona motora al microtúbulo A del par vecino. El proceso es similar al que usa para el transporte de organulos en el citoplasma. Cuando la dineína se activa, produce un desplazamiento de un par respecto al otro. Para permitir un movimiento eficiente, que se necesita una coordinación entre la dineína de los dobletes externos de los microtúbulos. El control del movimiento parece depender de las concentraciones de calcio y permite a la célula variar el movimiento de estas estructuras. Una cuestión interesante sobre este tema es que no todas las cineínas se pueden activar, sino de manera sincrónica. Para dar a último paso de nuestra información sobre los cilios y flagelos, vamos a dar al tema de formación de cilios y flagelos. Los cilios y flagelos que tendrá una célula se produce durante la diferenciación celular y por lo tanto se tienen que formar de nuevo. Los microtúbulos se forman a partir de los microtúbulos que forma el cuerpo basal. Pero entonces, ¿qué forma tienen los cuerpos basales? Para dar a conocer un poco más sobre esta incógnita, inicialmente uno de los centriolos del centrosoma migra hacia la membrana plasmática. Pero para ello se crea otra cuestión, la cual es cómo aporta la célula suficiente a la cantidad de centriolos, por lo que entre mis compañeros y yo hemos encontrado 3 formas de producir los centriolos, las cuales son, ya sea por división de los centriolos gracias a un proceso el cual forma nuevos centriolos a partir de la pared de centriolos preexistentes. También puede ser por la presencia de deutrosomas, que son estructuras proteicas a partir de las cuales los centriolos pueden formarse independientemente de otros centriolos. Esto es importante cuando la célula tiene que crear una gran cantidad de cilios. Y por último, pueden ser las plantas, que carecen de centriolos, realizan un proceso similar al anterior, pero con otro tipo de agregados a sus propios vegetales. Como conclusión, doy por entendido que las funciones de los cilios son estructuras que pueden moverse y que permiten el desplazamiento de diversos fluidos y partículas. De ahí se pueden realizar las siguientes funciones, ya sea generar pequeñas corrientes de movimiento cerca de la membrana plasmática que atraen el movimiento, o puede ser regular el sistema nervioso, permitir el desplazamiento de fluidos, también puede ser el desplazamiento de partículas ubicadas en alguna superficie, también puede ser el permitir el desplazar los gametos en el sistema reproductor o regular el balance hídrico de los organismos excretores. También puede ser filtrar partículas que pasan por las branquias. Bien mencionado como un dato curioso que los cilios son parte del aparato reproductor femenino en mamíferos. También fue los movimientos que producía un flagelo o un cilio, que era conocido como los movimientos de látigo, o como el del flagelo, que es un movimiento de bateo.
sin más que agregar, espero y haya sido lo más explicado posible, que sea de su agrado. Cualquier duda o sugerencia pueden comentármelo. Y pues nada, muchas gracias por la atención.